Bueno, lo que vamos a ver ahora sería algo así como los nuevos retos de la paternidad, podríamos llamarlo, eh, esta ponencia. Habíamos visto, y si no retomo, una idea fundamental. La maternidad define a la mujer y la paternidad define al varón. Ahora, ¿qué es la maternidad? ¿Qué es la paternidad? ¿Qué elementos tienen? Y esto cómo se conjuga después en la educación de los hijos, que es en definitiva lo que más, hacia donde apunta esta ponencia. La maternidad, para definirla, habría dos características fundamentales. Es un amor incondicional y un amor que está siempre presente. El amor incondicional quiere decir que no pone absolutamente ninguna condición. Quiere a la mujer, y en especial la madre, quiere a las demás personas por el hecho de ser quienes son, y no por lo que tengan, no por sus cualidades, no por sus logros, sino incondicionalmente, lo que sean buenos, malos, regulares, un desastre o lo que fuere. Un ejemplo típico que podemos poner es eh, la situación que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que existe la pena de muerte y entonces está el corredor de los condenados a muerte donde los van poniendo a los que van a ir ejecutando. Entonces, el periodismo norteamericano tiene esa, digamos, esa falta de tino de intentan entrevistar al padre y a la madre del condenado a muerte que va a ser ejecutado al día siguiente, un violador serial, asesino serial, etcétera, etcétera, es una persona realmente detestable, por decirlo de alguna manera, respetando la dignidad de todo ser humano, pero digamos, realmente con una vida lamentable. Entonces, intentan ubicarlo al padre y no lo ubican. El padre no sabe, no contesta, no hay forma de ubicarlo. Intentan ubicar a la madre se presta al reportaje, y entonces cuando le pregunta al periodista, bueno, ¿usted qué opina de su hijo? La madre dice, mi hijo es la persona más buena que ha pisado la tierra. Cuando dice eso lo está diciendo con total sinceridad, no es que está actuando, no es que está... No, 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 está absolutamente, total y definitivamente convencida que su hijo es la persona más buena que ha pisado la tierra y que le pasó, nadie sabe por qué le pasó, ella no sabe bien qué pasó, por qué hizo lo que hizo, si lo hizo o no lo hizo, etc. Pero para ella sigue siendo la persona más buena que pisó la tierra. Ese es el amor incondicional. Pase lo que pase, está siempre presente. Eh, lo que decíamos también, el otro tema es que la madre, la mujer, está siempre presente. O sea, ese amor incondicional es un amor que está presente siempre. No es un amor incondicional platónico, no es un amor incondicional, bueno, cuando me acuerdo de vos, sino que la madre está siempre presente. Se cuentan anécdotas de una madre que a las 4 de la mañana se despierta, asustada, convulsionada, le golpea a su marido para despertarlo, fulanito ha tenido un accidente, fulanito es un hijo que vive en Japón, y que por lo tanto a esa hora son las 4 de la tarde, no es una hora estrafalaria, y entonces el marido le dice, bueno, pero ¿cómo sabes que ha tenido un accidente? ¿Llamó por teléfono? ¿Recibiste algún mensaje? No, no, pero yo sí que ha tenido un accidente en este momento. Y efectivamente, en ese momento, en las antípodas, a 12 horas o 12 usos horarios de distancia, su hijo ha tenido un accidente. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo lo sabe? No tengo ni idea, porque no soy mujer, no soy madre, no sé cómo hacen, pero están siempre presentes. Esa es una segunda cualidad que integra esta condición de la maternidad. Recíprocamente, el padre es el amor que pone condiciones y, bueno, primero, ¿qué condiciones? No es que pone cualquier condición, condiciones arbitrarias, no, es un amor que pone las condiciones que sean necesarias o convenientes para sacar lo mejor de sí, de cada uno de sus hijos o de cada una de las personas que se relacionan con él. Entonces pone determinadas condiciones, pone límites, exige para tratar de sacar lo mejor del otro. Un ejemplo típico de esto es un bebito recién nacido que está acunado por su mamá y llega el marido de trabajar y entonces
madre, en un gesto de generosidad, de grandeza, le entrega al chiquito para que el papá pueda acunarlo un poco, ¿no? Un rato, se lo presta un rato, por decirlo de alguna manera. La mamá piensa que es de ella, el chiquito. Bueno, ¿y qué hace el papá? Lo único que hace es lo tira al aire, lo revolea, lo tira al aire y lo ataja, frente a la convulsión de la mamá preocupada que no vaya a hacer cosas que el chiquito caiga al suelo y se mate. Bueno, el chiquito no cae al suelo ni nada por el estilo, y el padre en ese gesto un tanto brutal, ¿qué está haciendo? Está desafiando a su hijo para que crezca, es decir, no te quedes acurrucadito con tu mamita porque el mundo es muy lindo, el mundo es muy digno de ser vivido, pero hay que salir de la covacha, digamos, por decirlo de alguna manera, hay que salir a enfrentar el mundo, y enfrentar el mundo supone riesgo, supone un cierto desacomodo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace el padre. Es un amor que pone condiciones, pero no cualquier condición, no condiciones arbitrarias, sino las condiciones que hacen falta o que sean convenientes para sacar lo mejor de nosotros. Y a su vez, el padre representa también la autoridad absoluta, o la autoridad indiscutible, por decirlo de alguna manera, más que absoluta. La autoridad absoluta sería solo Dios, pero la autoridad indiscutible. ¿Y por qué? ¿Bajo qué condiciones el padre es la autoridad, o la paternidad es la autoridad indiscutida? Es la autoridad indiscutida cuando cumple dos condiciones. La primera condición es que el padre tiene que dar siempre el buen ejemplo. O sea, el padre tiene autoridad porque hace siempre lo que es moralmente bueno. Hace siempre lo que tiene que hacer, aunque le cueste sacrificio, aunque no le guste, aunque le suponga un perjuicio incluso, aunque le haga daño, pero hace lo que tiene que hacer, lo que es su deber en conciencia. Entonces da siempre ese buen ejemplo y por lo tanto la autoridad no se discute. El padre, bueno, hace lo que tiene que hacer, con lo cual cuando me pide a mí, me exige que yo haga lo que tengo que hacer y no me queda otra. Tiene autoridad. Y la segunda condición es que castiga con moderación. En ese ejercicio de la autoridad, en ese amor que pone condiciones para que los hijos crezcan, el padre a veces tiene que castigar. Entonces, pero claro, no tiene que castigar por bronca, no tiene que castigar como revancha, no tiene que castigar desmedidamente. Lo que tiene que hacer es castigar con moderación. ¿Qué es castigar con moderación? ¿O cómo se puede entender? ¿O cómo puedo captar si estoy castigando con moderación? Bueno, hay un elemento que permite visualizar concretamente esto. Cuando el hijo advierte que al padre le duele más tener que castigar a su hijo porque le falló, que lo que le duele al hijo el propio castigo. Cuando los hijos advierten esto, se dan cuenta que el padre en definitiva está sufriendo más que ellos por tener que castigarlo, y tener que castigarlo por una falta de ellos, por un olvido, por una torpeza, lo que fue. Cuando se advierten esto los hijos, entonces se dan cuenta que su padre castiga, pero que los está castigando con moderación, sufre más él que lo que sufren ellos. Y por lo tanto, esa autoridad es indiscutible. ¿Por qué? Porque el padre le ha dado siempre el buen ejemplo y los ha castigado siempre con moderación. Eso, entonces es una autoridad que no se discute. ¿La madre tiene autoridad? Sí, la madre tiene autoridad, pero la autoridad materna no es indiscutible, es de una naturaleza diferente que la autoridad paterna. No es que no sea autoridad, pero es una autoridad distinta. ¿Por qué? Muy sencillo. El amor incondicional materno hace que cuando son varios hijos, la madre, precisamente por ese amor incondicional, protege al hijo que en esas circunstancias, en ese momento, está en una situación de debilidad, de enfermedad, máxime si tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, o ha sufrido un golpe, ha sufrido un fracaso, etc. Distintos motivos que juzga la madre, y entonces se da cuenta que de sus 5 hijos, por poner un ejemplo, hoy tiene que estar especialmente atenta a María, porque no sé, ha tenido una mala nota en el colegio, entonces está media bajoneada
Y la madre entonces se dedica a levantarle el ánimo, a acariciarla, a estar pendiente de ella, etcétera, etcétera. Claro, el resto de los hijos ve esto como, bueno, mamá hoy se ha olvidado de mí, mamá no me hace caso, mamá no se ocupa de mí, se está ocupando de María, ¿qué es lo que pasa? Mamá es injusta. En el sentido de justicia absolutamente matemático, geométrico, perfectamente equilibrado que tienen los hijos, que no, por su inmadurez no comprenden un montón de circunstancias que deberían tenerlas en cuenta, no las tienen en cuenta. Entonces, claro, mamá ha sido injusta. Entonces hoy mamá, en fin, la obedejo, pero a regañadientes. Su autoridad no es una autoridad indiscutible. Yo se la discuto. Y cuando los chicos crecen y qué sé yo, a lo mejor la discusión lleva a que no le hacen caso directamente. Yo con la adolescencia, etc. Claro, alguna autoridad tiene, a pesar de, digamos, de estas limitaciones, tiene autoridad. ¿Por qué? Y bueno, porque los hijos saben que hoy está, si bien hoy está beneficiando a María, quizá mañana el beneficiado soy yo, con lo cual tampoco hago una revolución, digamos, porque no me conviene. Mañana voy a necesitar que mamá sea la que me esté ocupándose de mí. Bien. Claro, esto trae un montón de consecuencias. Tiene que haber un juego armónico, se entiende lo que hablábamos de la reciprocidad asimétrica entre los sexos, ¿verdad? También se da la reciprocidad asimétrica en cuanto a la educación de los hijos, y esto es fundamental. ¿Por qué? Y porque todos necesitamos, no siempre, pero todos necesitamos que haya quien nos ame incondicionalmente, que nos ame por encima de nuestros errores, por encima de nuestros fracasos, por encima de nuestras torpezas, incluso de nuestras cosas malas, de nuestra maldad o de nuestra indiferencia, etc. Necesitamos que, y de nuestro fracaso, necesitamos que alguien nos ame incondicionalmente. Todos necesitamos un palenque donde rascarse, como dicen los criollos, un palenque donde el caballo pueda rascarse. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, obviamente, cuando un bebito recién nacido, por ejemplo, necesita todo de su madre, porque es incapaz de hacer nada por sí mismo. Y cuanto más la situación es más de dependencia, más necesitamos ese amor incondicional. Lo mismo pasa al final de la existencia, una persona anciana o una persona enferma, sobre todo cuando sean enfermedades crónicas, graves, etc., necesita alguien que incondicionalmente lo ame e incondicionalmente se ocupe de él. Bien, todos esto, más tarde, más temprano, por supuesto, todos cuando hemos sido pequeños, obviamente lo hemos necesitado. Pero después, a lo largo de la vida, llegamos a la madurez, también en algunos momentos, sobre todo en los momentos de fracaso, en los momentos de dolor, en los momentos de incomprensión, necesitamos este amor incondicional. Y el amor que pone condiciones también lo necesitamos. Quizá cuando es un bebito recién nacido no, porque no es incapaz de hacer nada. A medida que vamos madurando y a medida que vamos teniendo más capacidad de vivir por nosotros mismos, de tomar decisiones, de avanzar en la vida, de asumir desafíos, compromisos, etcétera, etcétera, más necesitamos ese amor que pone condiciones, que nos vaya de algún modo guiando, que nos vaya poniendo límites, que nos vaya desafiando también y que nos vaya impulsando cuando nos agarra la pereza o el miedo, que nos ayude a superar el miedo. El que ayuda a superar el miedo es el amor que pone condiciones. El que ayuda a superar la pereza es el amor que pone condiciones, no es el amor incondicional. El que ayuda a superar los desafíos es el amor que pone condiciones, el que impulsa, ¿verdad? O sea, a medida que los chicos van creciendo, va siendo más importante esa, digamos, esa función, por llamarlo de alguna manera, paterna, en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto a la ayuda para el crecimiento y para llegar a la madurez. A medida que van creciendo los chicos, cuando van siendo más capaces de realizar cosas por sus propios medios, cuando van experimentando la libertad y van ejercitándola, es más importante, va creciendo la importancia de ese amor que pone condiciones, ese amor paterno, y va teniendo menos importancia el amor materno.
Esto, por supuesto, en la adolescencia es un momento crítico donde la figura del padre es absolutamente esencial. Es, tristemente, donde no hay padre o el padre está ausente, padre vivo pero ausente, las madres se quejan que los hijos se le van de las manos. Hijos, tanto sean varones como mujeres, se le van de las manos. La madre, por más madre que sea, por más que lo quiera, por más que se haya roto el alma por ellos, no lo puede dominar, no lo puede manejar, hacen lo que quieren, terminan haciendo lo que quieren. Ahí lo que está faltando es la figura paterna. La ausencia del padre, es una de las taras de nuestra cultura occidental, por decirlo de alguna manera. Si hablo de Europa y América, no hablo de los otros continentes porque no conozco, pero es una tara. Probablemente en Oceanía sea más o menos lo mismo, pero bueno, África y Asia no me animo a hablar. Me parece que es una tara de nuestros tiempos, es decir, la ausencia del padre. Mayo del 68, esa eh, revolución sexual en París, etcétera, etcétera, una de las cosas o de los elementos que culturalizó, digamos, que transformó en cultura es la ausencia del padre. O sea, hay que, bueno, destruir la familia, destruir el padre, destruir la paternidad, destruir la autoridad, que no haya autoridad, por lo tanto, para que no haya autoridad tengo que destruir al padre, tengo que destruir la paternidad, tengo que destruir la figura paterna en todo, no solo en el ámbito de la familia, sino sobre todo en el ámbito de la sociedad, y es un hecho desgraciado de que lo ha logrado. Mayo del 68 y las consecuencias posteriores, ¿no? Bien. La importancia entonces en la educación de los hijos en el juego armónico de estas dos cualidades antropológicas constitutivas de la maternidad para la mujer y de la paternidad para el varón. Entonces, este juego armónico tiene que ser permanente. Los padres tienen que conversar entre ellos sobre sus hijos, pero no sobre sus hijos en general. Bueno, van a ir a tal escuela y después les vamos a pagar la universidad, estudio de posgrado no sé dónde, ¿no? Una cosa así abstracta, o le vamos a fomentar los deportes, sino hablar en concreto de cada uno de los hijos, con nombre y apellido, con la edad que tiene cada uno, con sus circunstancias, cómo va evolucionando en la escuela, cómo va evolucionando con sus amistades, tiene amigos, no tiene amigos, quiénes son sus amigos, cómo son las familias de sus amigos, qué gustos tiene, si tiene gustos, va por el lado del arte, si tiene gustos por el lado de la tecnología, por el lado de la ciencia, si tiene afición o no por la lectura, etc. Es decir, ver cómo son cada uno de sus hijos y ver cómo hacerlos crecer, qué potenciarles y qué, de algún modo, respetándoles la libertad, pero qué cosas no potenciárselas, un poco desactivárselas en la medida de lo posible sin tampoco atropellarlos, pero irlos orientando. Para eso es importante la visión de la mamá y la visión del papá. Recordemos lo que decíamos, que antropológicamente son dos visiones incompletas, son dos visiones diferentes que se integran y que una vez integradas nos dan la visión completa respecto de los hijos. Pero la mamá hace hincapié, su mirada está en algunos aspectos, precisamente porque tiene amor incondicional, y el papá, la mirada del papá está enfocada en otros aspectos, porque tiene un amor que pone condiciones para hacer crecer a su hijo. Entonces, el peligro que hay es que tanto la mamá como el papá, o uno de los dos, no hace falta los dos, con que uno diga, no, lo que yo veo es lo único que existe, y se emperre en eso, y entonces trate de educar al hijo, de llevar la vida familiar como se le ocurre o como le parece, digamos, que son visiones legítimas y son parte de la realidad de sus hijos, pero no son el todo. Entonces, eso es peligroso y eso indudablemente deteriora la calidad educativa con respecto a los hijos. La educación, propiamente educación, que es la educación que dan los padres, la educación que da la familia. También los hermanos mayores respecto a los hermanos menores participan en la tarea educativa. También pueden participar, aunque en un grado mucho menor, los abuelos, tíos, etc.
Pero fundamentalmente son los padres los que hacen la tarea propiamente educativa. La escuela puede instruir, la escuela puede enseñar una serie de saberes, de conocimientos, etcétera, etcétera, pero educar no educa, la escuela no educa. Puede ayudar, puede completar en todo caso la educación que dan los padres en su casa, pero propiamente la escuela no es pedirle peras al olmo, la escuela no tiene las herramientas como para poder educar. Entonces, en este proceso de educación de los hijos es importante que el papá y la mamá puedan conversar periódicamente, por ejemplo, semanalmente, sobre cada uno de sus hijos en concreto, sobre cómo va cada uno de sus hijos, cuáles son eh, las, eh, digamos, los desafíos que está pasando en este momento, etcétera, porque además los hijos pueden ser más confidentes de papá o más confidentes de mamá. La mamá por ahí está más tiempo en casa con ellos, con lo cual ve cosas que el padre no ve. Bueno, en fin, es decir, hay mucho que conversar entre ambos, tienen mucha información, digamos, que compartir. Una vez compartida esa información, entre los dos tienen que tomar decisiones. Bueno, ahora con fulanita vamos a hacer tal cosa, vamos a proponerle tal cosa, vamos a intentar tal cosa, vamos a orientar o rumbear en tal dirección, con este objetivo. Bien, todo esto se entiende que es fundamental. Las mujeres son muy buenas para criar mujeres o criar niños, también niños varones, digamos. Son muy buenas para criarlos. Es más, tienen todas las condiciones, tienen toda la capacidad para criarlos precisamente por ese amor incondicional, precisamente por compartir más tiempo con ellos, los conocen más. Esa intuición, además, propia de la mujer, que le permite entender el lenguaje de gestos y de lloriqueos y sonrisas y no sé qué cosa de los bebitos, que para los varones es un lenguaje totalmente indescifrable, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Educar, en cambio, la mujer no sirve para educar varones. Para educar un varón hace falta otro varón. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, sobre todo en los casos donde hay un padre ausente que puede ser una ausencia definitiva, la muerte o una separación, y entonces los hijos viven con la madre o lo que sea, si hay una ausencia definitiva o un padre ausente, ¿no? Es decir, aunque vive en la casa, etcétera, etcétera, pero no se ocupa, está en sus cosas y sus hijos son como la nada. En esos casos hay que tener en cuenta para ayudar y lograr la educación de los hijos varones, que tengan un varón de referencia, algún varón que haga las veces de padre como pueda, porque indudablemente no es lo mismo. Puede ser el abuelo, puede ser un padrino, puede ser el tío, puede ser, no sé, un hermano mayor quizá sería, en la medida de lo posible, podría ser la mejor opción. Obviamente hay que ver cada caso, esto hay que estudiarlo cada caso, pero esto es muy importante comprenderlo. Una mujer puede educar muy bien a una hija mujer, aunque necesita también el aporte paterno para educarla. O sea, será una educación muy buena, no completa, le va a faltar un pedacito, ya vamos a hablar de eso, pero no puede educar a un hijo varón. Un padre no puede criar hijos, no sirve para criar hijos. Si todos estos que aparecen ahí, estos homosexuales o travestis que adoptan hijos y qué sé yo, y que después aparecen en la televisión dándole de comer y qué sé yo, es una cuestión de propaganda, del lobby gay, pero no es la realidad, no tiene nada que ver. Los padres no son capaces de criar, un varón no es capaz de criar a un hijo, mucho menos si ni siquiera es de él, sino que lo adoptó o lo compró, porque la gente vaya a saber cómo se maneja. Eso ni hablar. Esto simplemente es una cuestión publicitaria, una cuestión que hay mucho dinero de por medio para que entonces aparece fulanito, el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuál, etcétera, etcétera, y aparecen todo esto. Pero todo esto es mentira, ¿sí? Es una cuestión puramente publicitaria. En la realidad, los varones no servimos para criar ni hijas mujeres ni hijos varones. Sí servimos para educar
hijos varones. O sea, eso sí, somos aptos para eso. No servimos para educar a hijas mujeres, pero en la educación de las hijas mujeres, el varón, el papá, cumple una función que la mamá no cumple con los hijos varones, no puede cumplir con los hijos varones. La función que cumple, que es específica, paterna, respecto a la educación de los hijos, de las hijas mujeres, es la función que cumple en materia de sexualidad, en la etapa de la adolescencia de la chica. Cuando las mujeres entran en la adolescencia, le viene todo ese combo, por decirlo de alguna manera, hormonal, y esa explosión de la afectividad. Entonces, ¿qué pasa? La hija adolescente vuelca esa afectividad, intenta volcar esa afectividad con su papá. Si su papá puede tener dos actitudes, o sea, recibirla, acariciarla, estar con ella, comprenderla, tenerle paciencia, etcétera, etcétera, o la puede rechazar, un poquito, bueno, muy bien, listo, abrazar un poquito, listo, pero toma, andate, tengo que leer el diario, qué sé yo, la puede rechazar. Sí, entonces, ¿cuál es la función paterna en ese caso? La función paterna en ese caso es hacer que esa hija suya, adolescente, viva esa explosión hormonal y esa expresión de afectividad con un varón, o sea, con él, de manera tal que no afecte su pureza. Porque cuando la hija está acariciando y abrazando y apretando al papá, etcétera, etcétera, no está teniendo ninguna fantasía de tipo genital, o sea, ni se le cruza por la mente, ni se le cruza por ningún lado. Entonces está teniendo una explosión afectiva con un varón sin pasar por lo genital. Si el padre la rechaza, ¿cuál es el riesgo? O le es indiferente, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo es que la chica rechazada por su padre tenga esas expresiones afectivas con otro varón que al no ser su padre sea uno más o menos de su edad, y entonces tiene esas expresiones afectivas con un varón más o menos de su edad y terminan en la cama. Ese es el punto. Entonces, el papá cumple en la educación afectiva y sexual de sus hijas mujeres un rol que es imprescindible, un rol que es fundamental y un rol que debe cumplirlo de la mejor manera posible. Tiene que hacer lo posible para cumplirlo bien, porque el riesgo es el otro. Y el riesgo es el otro, no solo que vayan a la cama o que tengan una relación sexual, etcétera, sino el riesgo mucho peor, mucho más catastrófico. No es una macana que pueda ser, sino que no integra su afectividad. Su afectividad no puede madurar porque antes de tiempo y con una persona inapropiada terminó en la entrega de su propio cuerpo. Es decir, entregó su cuerpo y entregó su afectividad a quien no debía, en el lugar que no debía y en el momento en que no debía. Y eso genera problemas de los cuales es difícil después salir, o podría llegar a ser difícil después salir. Es decir, va a quedar esa chica con una herida afectiva de difícil solución posterior. O, y, se hace un trabajo, etcétera, etcétera, se puede solucionar, obviamente, pero eso es costoso y es doloroso. Entonces, esto se evita si el padre es padre en lo que tiene que hacer. Esta función paterna en la educación sexual y afectiva de los hijos varones no la cumple la madre, porque los hijos varones tienen expresión, digamos, tienen explosiones hormonales, pero no, su afectividad se maneja de otra manera, no se maneja de una manera tal con el tacto, por decirlo de alguna manera, sino que va por otro lado, con lo cual no tienen esas explosiones con su madre. Entonces, esta figura, digamos, esta figura paterna no tiene su correlato en la figura materna. Y seguimos con esto de que hay una reciprocidad simétrica entre varón y mujer. Lo que hace uno no lo puede hacer el otro y ambos se complementan, pero de acuerdo a la propia manera. El padre, entonces, es fundamental en el equilibrio sexual de sus hijos, en el equilibrio afectivo también, respecto de sus hijos varones por imitación. Los hijos varones maduran afectivamente y maduran sexualmente mirando e imitando, tratando de ser como su papá. Esto mismo sucede con las hijas mujeres respecto de su madre.
Las mujeres aprenden la feminidad, las niñas, las mujeres aprenden la feminidad mirando, imitando, contemplando a su mamá. Esto está claro. Pero a su vez, la comprensión de ese otro genio que no disponen, claro, en el caso de los hijos varones del genio femenino que no disponen, lo aprenden a comprender, intentan comprenderlo, logran apreciarlo, logran amarlo mirando a su mamá. Recíprocamente, las hijas mujeres, ese mundo masculino que no es el suyo, aprenden a conocerlo, aprenden a convivir con él, aprenden a apreciarlo, aprenden a admirarlo mirando a su papá. Esto, digamos, esto es fundamental. O sea, por eso son necesarios papá y mamá, por eso es absurdo hablar de que matrimonio del mismo sexo. No estamos hablando de cosas irreales, de cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Tampoco es una buena idea, sino que es una catástrofe que una persona sola, sea viuda, soltera, lo que sea, divorciada, adopte un hijo. Es decir, eso podría ser como último recurso. No hay ningún matrimonio en condiciones de adoptar un hijo. Bueno, eso serían no en condiciones normales, sino, supongamos, después de una guerra. Bueno, después de una guerra quedan tantos chicos huérfanos que, en fin, los tendrán que adoptar y se hace lo que se puede. Pero en condiciones normales esto es absolutamente absurdo, porque son necesarias el genio masculino y el genio femenino perfectamente compenetrados para una correcta educación en general de la persona humana, pero específicamente más en todo lo que sea afectivo y sexual. Mucho más importante esa integración. El padre da el equilibrio sexual a los hijos. El padre en la etapa de la adolescencia, que es una etapa crítica, y en materia afectiva recontra crítica, en muchos aspectos, en muchos campos, pero en materia afectiva es especialmente crítica, lo que los adolescentes adolezcan en materia afectiva en su adolescencia, es decir, que no puedan adquirir en la adolescencia, le va a ser muy difícil y muy costoso conseguirlo en etapas posteriores de su vida, en materia afectiva. En otras materias se recupera el tiempo. En materia intelectual, bueno, he sido un mal alumno en la adolescencia, me llevaba todas las materias, qué sé yo, bueno, paso la etapa de la adolescencia y me puedo transformar en buen alumno sin ningún problema y recuperar los años perdidos, incluso el tiempo perdido. Pero en materia afectiva la cosa no es así, es mucho más complicada. Por eso, tener en cuenta esto, el trabajo conjunto de papá y mamá, especialmente en la etapa crítica de la adolescencia. Y ahí el padre cumple una función fundamental, que es la función de poner límites. La madre no puede poner límites por su amor incondicional. Su amor incondicional hace que a lo mejor se da cuenta que tiene que poner límites y sobreactúa tratando de poner un límite, sobreactúa con los castigos, incluso con las amenazas de castigos para poner un límite, pero los hijos que la conocen saben cómo ganársela, cómo comprársela, algunos portándose bien, haciéndole un regalo, otros llorando, haciéndose los deprimidos, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno le tiene tomado el tiempo a su manera y entonces esos límites se van corriendo paulatinamente y a veces dramáticamente hasta desaparecer. El único que puede poner límites, que se mantengan esos límites, es el padre. Y acá hay un punto decisivo, ¿no? En esto que decíamos al principio, la compenetración entre marido y mujer, la compenetración de los padres, ambos, etcétera, etcétera, acá es fundamental, porque suele haber un montón de discusiones con el tema de los límites. Si este límite corresponde, si no corresponde, si está bien, si está mal, si cuando levanto el límite, cuando lo corro, etcétera, etcétera. Suele haber un montón de discusiones, un montón de peleas, y lo que es peor es cuando no hay discusiones ni peleas, sino que marido y mujer, papá y mamá, se hacen la guerra, una guerra
silenciosa, soterrada, pero entonces el límite que pone el papá se lo dinamita la mamá sin decir nada. El, eh, la orden que intenta dar la madre y qué sé yo, es saboteada por el padre subrepticiamente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una catástrofe total porque esa familia pasa a ser dominada por los hijos. Son los hijos los que en definitiva hacen y deshacen lo que se les ocurre, manejan a su padre con total independencia, es decir, realmente se hace lo que ellos quieren, cuándo lo quieren y cómo lo quieren. Entonces, esto es una situación catastrófica, ¿no? Cuando marido y mujer no son capaces de hablar de la educación de los hijos, cada uno tiene una visión unilateral, cerrada, absolutista de qué es lo que hay que hacer en cada momento y hace lo que piensa y el otro se lo dinamita y viceversa. Cuando el otro resuelve algo, le dinamita lo que resolvió el otro. Es una situación catastrófica, absolutamente catastrófica, antipedagógica, inhumana para los hijos, porque termina siendo inhumana para los hijos, tiene tremendas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia más terrible de todo esto? Los hijos se quejan de los límites, pero ansían los límites. Saben que necesitan tener límites porque son inexpertos y corren un montón de riesgos. Ellos son conscientes de que corren los riesgos, pero los corren por ese estilo de vida gregario donde uno hace una cosa y todos lo imitan. Entonces siempre el más audaz, el más valiente, el más loquito es el que lleva la delantera, es el líder del grupo, y entonces todos se van a estrellar con el loquito, salvo que papá y mamá sepan poner límites, especialmente papá, que es el que tiene la autoridad. Y los hijos se quejan contra los límites, pero necesitan los límites, son conscientes que necesitan los límites y agradecen los límites, lo agradecen en silencio, no lo dicen en voz alta, indudablemente, pero lo agradecen. Y cuando esos límites no existen, los hijos entran a... es como que pierden la brújula, no saben qué hacer de la vida. Están inseguros, no saben si hago esto, como han hecho cualquier cosa que hacen, se han golpeado un montón de veces, con lo cual, ¿esto que voy a hacer me va a llevar a dar otro golpe o no? Y empiezan los miedos, la inseguridad, el cerrarse sobre uno mismo, digamos, quedarme conmigo mismo, cortar lazos con aquellas personas, muchas personas que, claro, como nadie nos pone límites, entonces terminan siendo tóxicas para mí, pero que si me hubieran puesto límites o no se hubieran puesto límites, esas personas no serían tóxicas, serían los amigos naturales. Empieza a cortar relaciones y se empieza a encerrar sobre sí mismo. ¿Y esto por qué es? Y porque no hay límites. Se quejan las madres solas que crían a sus hijos, son una queja constante, es que llegan los hijos adolescentes y no lo puedo manejar, no sé qué hacer, me vuelven loca, los quisiera matar, y se genera una espiral de violencia. La madre no tiene autoridad, pero trata de poner un poco de orden, y la única forma de poner un poco de orden es a los gritos, y después, cuando los gritos ya no funcionan, entonces tiene que ser pegando, con algún tipo de violencia. Se habla mucho de la violencia doméstica, se habla mucho de la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, y entonces la imagen que tenemos todos, la imagen que nos meten los medios de propaganda es el varón pegándole a la mujer. Y esa imagen en parte es cierto, sobre todo donde no hay familia, es decir, donde no hay matrimonio, cuando hay una pareja, cuando hay un concubinato, cuando son concubinos, qué sé yo, ese tipo de violencia es bastante frecuente. Pero una violencia, sobre todo en ese tipo de uniones que no son matrimonio, de la que se habla bastante poco, pero que es más frecuente aún, que es la violencia de la madre o madrastra sobre los hijos, los castigos corporales violentos. ¿Por qué? Y bueno, por todo esto hay una espiral de violencia. La madre no tiene la autoridad indiscutida, entonces su autoridad empieza a ser discutida. Cuando los hijos empiezan a crecer, son adolescentes, ya tienen más fuerza, y entonces, cuando son niños, la mamá no sé, le tuerce el brazo y ya el chico tiene que obedecer, porque no le queda otra.
Cuando el chico es adolescente, la mamá le quiere torcer el brazo y no se ríe. El hijo no le hace absolutamente nada, le hace cosquillas. Entonces, en esos momentos, la madre se empieza a poner violenta. El hijo también se empieza a poner violento porque la madre quiere ponerle un límite y él no quiere ningún límite, con lo cual la espiral de violencia en esos hogares, que desgraciadamente hay muchos, donde hijos o hijastros conviven con una madre o madrastra, se genera una espiral de violencia. Espiral de violencia que se traslada de la casa a la escuela, se traslada de la casa a la calle y por tanto a la vida social. La ausencia del padre, como acá estábamos hablando del padre o la paternidad en el ámbito familiar, eso era el objetivo un poco de esta ponencia. Pero esto mismo se puede hablar a nivel social. La ausencia de la autoridad a nivel social es catastrófica. Fíjense, decíamos que la autoridad la tiene el padre cuando da siempre el buen ejemplo. Las autoridades públicas, las autoridades, los políticos, los presidentes de la república, los congresales, los jueces, ¿dan buen ejemplo o dan un ejemplo catastrófico? Creo que, no sé si hay algún país donde la casta política y la casta gobernante no dé un ejemplo catastrófico. Repito, catastrófico. El ejemplo que dan, con lo que hacen, lo que mienten, lo que roban, lo que matan, el abuso de poder, el abuso de autoridad, cómo intentan, cómo se ríen de nosotros, se ríen de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Todo esto es catastrófico. Entonces, no hay autoridad. A su vez, los castigos son totalmente inmoderados, ¿verdad? Son totalmente una cosa absolutamente demencial. Estamos en un momento de cuarentena en la República Argentina. ¿Qué se lee en los diarios? 13.000 personas detenidas por violar la cuarentena. ¿Qué se lee en la misma página del diario? Presos condenados por delitos graves han sido pasados a prisión domiciliaria. O sea, liberamos a los presos y encarcelamos a la gente que salió a hacer una compra, a la gente que estaba harta de estar en su casa, ya no se aguantaba más, quiso salir a tomar un poco de aire, porque vive en un departamento de 2x2 o en una casilla en una villa de emergencia de 2x3, y ese tipo va preso. Y el delincuente, el asesino, el ladrón, el violador, etcétera, etcétera, se va a su casa. O sea, esto lo estamos viendo todos los días. ¿Eso qué hace? Que no haya autoridad. Cuando entonces el gobierno intenta poner algún tipo de orden, intenta poner alguna instrucción o no sé qué cosa, nadie la cumple. Tengo una hermana que vive en Pehuajó. Pehuajó es un pueblo del centro-norte de la provincia de Buenos Aires, tendrá entre 15.000 y 20.000 habitantes, un pueblo chico de campo. Bueno, me contaba que los adolescentes en este momento de cuarentena y qué sé yo, están todo el día en la calle. O sea, como no van a la escuela, no tienen nada que hacer, en su casa se aburren, entonces están todo el día en la calle. Sin barbijo ni nada, están caminando, se reúnen en grupo, van, pasean, etcétera, etcétera. Y la policía no lo puede dominar, no hay quien los domine. Entonces el intendente, ¿qué se le ha ocurrido? ¿Qué idea luminosa ha tenido? 18:30 horas, toque de queda. Entonces no puede salir a la calle, el que sale a la calle le pegan un garrotazo y lo meten preso, es una cosa de loco. Donde no hay autoridad pasan estas cosas, o sea, la mayoría de la gente hace lo que se le ocurre y de repente alguna cosa o alguna falta o alguna cosa se castiga de una manera totalmente desproporcionada. Es una locura. Esto es falta de autoridad, esto es falta de paternidad. La autoridad no tiene este rasgo de la paternidad, no da el buen ejemplo, no castiga con moderación y no intenta a sus súbditos, por decirlo de alguna manera, no los ama con condiciones, porque no intenta sacar lo mejor de ellos, sino que lo único que intenta, en el peor de los casos, es usarlos para un beneficio de su carrera política, para seguir creciendo, o en el mejor de los casos, que no me molesten. Y entonces los encierro, que no me molesten y entonces no les dejo hacer nada. Claro, todo esto se ha perdido la paternidad, el padre, la paternidad es ausente en la vida pública. ¿Y cuál es la consecuencia de la ausencia de la paternidad en la vida pública? La
la violencia social. La violencia social que puede ser una violencia contenida con las ametralladoras, contenida con los helicópteros. Acá en Córdoba, por ejemplo, pasa el helicóptero, qué sé yo, está controlando, y entonces si hay 2 o 3 personas reunidas, qué sé yo, le pasa el parte a la policía que vaya un patrullero a meterlos presos. O sea, no se puede salir a la calle, para salir a la calle hay que tener un permiso que da la autoridad pública si se le ocurre, una cosa de locos. Yo estoy de acuerdo con tomar algunas medidas sanitarias normales, etcétera, sobre todo para los grupos de riesgo, etcétera, etcétera, pero bueno, que todos vivamos en un estado de sitio, estamos todos locos. Entonces, pero todo esto es posible porque no hay autoridad, porque falta la paternidad, la autoridad pública no merece dicho nombre, y entonces tiene que ejercer con la violencia el poder para poder ser obedecido de algún modo. La gente, si no, no lo va a obedecer. Lo mismo pasa con el pago de los impuestos. Una última, bueno, reflexiones, algunas conclusiones. Primera conclusión, lo absurdo de plantear el homomonio, o sea, el homomonio, las uniones homosexuales, el matrimonio homosexual, como se le quiera llamar. Esto es absolutamente ridículo, digamos. No ridículo, es cruel, es absolutamente cruel. Estamos utilizando y permitir la adopción y hablar. Estamos usando a niños, o sea, seres humanos, hijos de Dios, los estamos usando como material propagandístico. Como si fuera una ficha, como si fuera una cuña radial, como si fuera un spot publicitario televisivo. Y es un ser humano. Esto es absolutamente trágico. Primera cuestión. Segunda reflexión y última, y con esto termino, es más difícil la paternidad que la maternidad. ¿En qué sentido? Es más difícil para un varón ser padre que para una mujer ser madre. ¿Por qué? Porque todo en la mujer apunta a la incondicionalidad de su amor, por lo tanto, a su maternidad. El hecho de llevar al hijo 9 meses en su seno para prepararse para el momento del nacimiento y las etapas posteriores donde tiene que estar especialmente ocupada, enfocada en la crianza de ese bebito, todo su físico, toda, digamos, la anatomía y la fisiología que van preparando ese cuerpo, el ciclo menstrual, etcétera, etcétera, que se va preparando para la maternidad. Cuando no tiene la maternidad, tiene un desangramiento, con incluso un cierto momento depresivo, etcétera, etcétera, y a su vez cuando concibe, entonces no se da ese desangramiento y empieza toda esa etapa feliz de preparación de ese parto, de ese nacimiento de esa criatura, etc. Es decir, todo alimentarla de su propio pecho, es decir, no alimentarla dándole comida que saca del almacén, etcétera, etcétera, sino que la alimentó con su propio cuerpo durante 9 meses, y el bebito recién nacido lo sigue alimentando de su propio cuerpo. Y todo esto apunta físicamente incluso, psíquicamente incluso, a la maternidad, a ese amor incondicional, etcétera, etcétera. En cambio, un varón después del pecado original, ¿quién está preparado para dar siempre el buen ejemplo? Aunque no le convenga, aunque le duela, aunque le cueste. Nadie está preparado. Después del pecado original, nadie. Adán quizás antes del pecado original estaría preparado para eso, pero nosotros que hemos nacido con el pecado original no estamos preparados para eso. Nadie está preparado para dar siempre el buen ejemplo, nadie está preparado para hacer lo que tiene que hacer moralmente bien siempre. Nadie está preparado para eso. La autoridad, claro, nadie está preparado para eso. Entonces nadie está preparado para ejercer la autoridad propiamente. Y castigar con moderación, bueno, un varón puede estar más preparado para castigar con moderación. Tiene un mayor equilibrio psíquico que le puede permitir eso, castigar con moderación, más o menos, es más fácil digamos, de adquirir esa aptitud. En cambio, la de dar siempre el buen ejemplo
para esa no está preparado nadie, esa cuesta todos los días, todo el día, todos los días, todo el día. Esto requiere un esfuerzo permanente. Esfuerzo que es mucho mayor que el esfuerzo que requiere para una mujer, para una madre, ese amor incondicional. Y después, ese amor que pone condiciones, tampoco el varón, después del pecado original, está tan preparado para ese amor que pone condiciones. Porque sí, para algunas condiciones sí estamos preparados y salen como con naturalmente. Pero hay después condiciones que empiezan a tener mala prensa, condiciones que empiezan a ser criticadas, que empiezan a ser cuestionadas, que empiezan a ser dinamitadas. Y entonces, no, son muy exigentes. No, eso, ¿por qué le vas a hacer tal cosa? No, lo vas a castrar, lo vas a frustrar, lo vas a no sé qué. O sea, empiezan todas las críticas y nadie está preparado para recibir una aluvión de críticas cuando lo que está haciendo es sacar lo mejor de su hijo, y para sacar lo mejor de su hijo tiene que exigirle, para sacar lo mejor de su hijo tiene que de algún modo impulsarlo. Entonces, no le estás exigiendo mucho, no puede ser, siempre estás hablando de las notas, qué sé yo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no le saco una mala nota y una buena nota? ¿Por qué entonces le hablas siempre de la mala nota y no hablaste nunca de la buena nota? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cuestionamientos. Entonces, uno es el malo de la película. El estar, ese amor que pone condiciones, es el malo de la película. El amor incondicional es el bueno de la película, o es la buena de la película. Es decir, enternece ese amor incondicional. Todo el mundo está de acuerdo con el amor incondicional, le parece bárbaro y nadie lo discute. En cambio, el amor que pone condiciones es permanentemente discutido, con lo cual nadie está preparado para este amor que pone condiciones para hacer crecer a los demás. O sea, no es que no esté preparado, a lo mejor sí está preparado para brindar ese amor, pero no está preparado para las críticas permanentes, constantes, por hacer eso. Entonces, esto era la última reflexión. Es decir, como es, primero, que es más difícil porque hay menos herramientas naturales para ser padre que para ser madre, hay que tener en cuenta esto y por tanto hay que apoyar a los padres en lugar de dinamitarlos, punto uno. Y punto dos, lo que hablábamos de la tara cultural, es decir, hay una carencia de padres real en el mundo que nos toca vivir, en la carencia de paternidad. Entonces, es muy importante apoyar la paternidad en el ámbito familiar, por supuesto, pero también en el ámbito social. Cuando pensemos en las próximas elecciones, ¿yo a quién voto? Momento, ¿yo a quién voto? Tengo que votar a aquel que tenga actitudes éticas, a aquel que tenga actitudes morales, aunque no vaya a ganar, aunque no sea el que vaya a ganar en esta elección. Lo tengo que apoyar y tengo que hacer que lo apoyen los demás para que, aunque no ganen esta, en la siguiente o en la tercera pueda llegar a ganar. Porque si siempre votamos al menos malo, siempre vamos a tener lo que estamos teniendo: gobernantes catastróficos, inmorales, corruptos, faltos de autoridad, autoritarios, porque el que tiene el poder y no tiene autoridad termina ejerciéndolo de manera autoritaria, autoritarios y violentos. Entonces después no nos quejemos. Entonces, esto de apoyar la paternidad tiene muchas facetas. En el campo familiar está muy bien, pero también hay que llevarlo al campo social, al campo laboral también. ¿Qué jefe tiene aptitudes, no tiene aptitudes? ¿A quién elegimos si uno tiene que elegir a los jefes? ¿A quién acepto, a quién no acepto, a quién apoyo, con quién colaboro y con quién trato de que no crezca, porque va a terminar siendo negativo para ese emprendimiento, para ese trabajo concreto, la fábrica, lo que fuera. Bueno, muy bien, muchas gracias.